Pasando a información, como le decía, el día de hoy, pues resulta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó el día de hoy a nuestro país y también a Irlanda, pues en una lista de monitorización estrecha de sus operaciones cambiarias. Esto al tiempo que dispuso que otras países como Vietnam, Suiza y Taiwán, pues también bajó la ley local del 2015 contra la manipulación de divisas. ¿Qué significa que Estados Unidos coloque a México en esta lista de países bajo vigilancia de operaciones cambiarias? Vamos a platicar sobre pues estas posturas y opiniones que tiene Rodolfo Navarrete, que es el director de análisis y estrategia de inversión de Vector Casa de Bolsa, que ya está justamente en la línea telefónica esta tarde. Gracias, mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Rodolfo, pues platícanos, ¿cuál es la primera lectura que tú das justamente este significado para nuestro país y qué implicaciones traería consigo esta decisión que toma hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Bueno, efectivamente, como tú dices, pues Estados Unidos puso en una lista especial a México porque tiene la sospecha de que el país está manipulando la moneda con el objeto de lograr algunas ventajas en el comercio con Estados Unidos. En realidad no es así, como todos sabemos, pero pues Estados Unidos usa determinadas normas o determinadas reglas para saber si un país o para sospechar de un país si es que está manipulando o no la moneda. Normalmente lo que hace es se fija en la balanza comercial, en este caso la balanza comercial entre México y Estados Unidos, y considera que si México tiene un superávit comercial contra Estados Unidos superior a los 20.000 millones de dólares, pues comienza a sospechar. La segunda variable que contempla es el balance en cuenta corriente, ¿no? Si el balance en cuenta corriente es superavitario favorable a México por encima del 2.4%, también, o del 2%, también considera que es sospechoso, ¿no? Y la tercera variable que utiliza es si es que el Banco Central Mexicano en el último año al menos ha utilizado o ha intervenido en el mercado cambiario, cosa que en el caso de México no ha sucedido. Como podrás observar, pues efectivamente tenemos un superávit comercial con Estados Unidos muy elevado. En segundo lugar, en el 2020 el superávit en cuenta corriente en favor de México contra Estados Unidos fue arriba del 2%. Entonces, ese ha sido motivo suficiente para que Estados Unidos considere que México podría estar manipulando la moneda, ¿no? En realidad, como te digo, eso no ha sucedido así. El superávit comercial mexicano y el superávit en cuenta corriente, sobre todo con Estados Unidos, ha sido producto de la contracción económica mexicana, ¿no? Entonces, una contracción económica implica que las importaciones caen de manera significativa, no necesariamente las exportaciones. Entonces, como caen las importaciones y las exportaciones se mantienen relativamente estables, entonces el superávit comercial y el superávit en cuenta corriente aumenta en favor de México, ¿no? Rodolfo, te saluda Darío Celis, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal, Darío? significa para los inversionistas extranjeros esta decisión del Departamento del Tesoro? ¿Qué tipo de señal se manda? Bueno, como señalaba, hay una sospecha por parte del Departamento del Tesoro de que México está manipulando la moneda. En realidad no tiene mayor efecto. Simplemente es una sospecha que tiene Estados Unidos de que México está manipulando la moneda y que se va a fijar con mucho más cuidado en las relaciones comerciales y financieras con México, ¿no? Hoy día lo vimos, el tipo de cambio después de la noticia no solo no lo resintió, sino que además se apreció un poquito, pero se apreció. En realidad es simplemente una advertencia, pero México no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque no está manipulando la moneda, no está moviendo el tipo de cambio a discreción. El tipo de cambio, como sabemos en el caso de México, es completamente libre,
¿no? Y sube o baja en función de la oferta y la demanda. Y como acabo de señalar, los superávits que estamos viendo, sobre todo que vivimos en el 2020 con Estados Unidos, fueron producto de la caída económica mexicana que redujo las importaciones, ¿no? Rodolfo, esta señalización que hace el Departamento del Tesoro justamente pues forma parte de este reforme semianual al Capitolio sobre las políticas cambiarias, obviamente de sus socios comerciales, como ya lo mencionas. Y ahorita Darío que hablaba pues de lo que podría impactar para los inversionistas, también el departamento destacaba estos riesgos que obviamente enfrenta la economía mexicana, pues que incluye una baja en la inversión privada y las consecuencias derivadas pues de las políticas que pues se han permeado obviamente en nuestro país, ahorita con el tema de la ley de hidrocarburos, lo de la ley de la industria eléctrica. Este impacto lo estará viendo reflejado justamente el Departamento del Tesoro, por eso pues este llamamiento que hace justamente también a la política cambiaria. No, son cosas totalmente diferentes, son cosas totalmente separadas. Acá lo único que está diciendo el Departamento del Tesoro: estoy preocupado porque México tiene un superávit conmigo. De eso se preocupa. Consecuencia, ese superávit comercial y ese superávit en cuenta corriente, el comercio entre Estados Unidos y México está siendo favorable a México. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está diciendo es, bueno, como está siendo favorable a México, yo tengo la sospecha de que sobre todo el Banco Central mexicano está manipulando la moneda, pero eso no es cierto, eso no es así. Nuevamente, el superávit comercial y el superávit en cuenta corriente que tiene México contra Estados Unidos es producto de la contracción económica que vivimos en el 2020. Obviamente, en la medida en que nos vayamos recuperando, por ejemplo, el 2021, la recuperación económica que va a vivir México es relativamente fuerte. En consecuencia, las importaciones van a volver a aumentar y, por tanto, ese superávit que tenemos contra Estados Unidos va a ir disminuyendo, poco a poco. En ese sentido, esta acción que ha tomado el Departamento del Tesoro no es preocupante, porque simplemente se va a resolver solita, en la medida en que la economía mexicana vaya recuperando su ritmo de crecimiento. O sea, aumentan las importaciones, se reduce el balance comercial, se reduce el balance en cuenta corriente y en consecuencia salimos de la lista que ha fijado el Tesoro americano. Pues sí es un tanto cuanto extraño, ¿no? Rodolfo, que haga No ese es señalamiento el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, pero pues no tiene fundamento. Sí, en realidad no es extraño, porque Estados Unidos lo único que fija es lo siguiente: si un país tiene exportaciones, balanza comercial contra Estados Unidos superior a los 20,000 millones de dólares, yo me fijo en ese país. Segundo lugar, si un país tiene un superávit en cuenta corriente superior al 2% del PIB de ese país, me fijo en ese país. Y tercero, si un país ha intervenido en el mercado de cambios, comprando y vendiendo divisas, ¿no?, por determinada cantidad o equivalente a 2% del PIB, entonces yo también me fijo en ese país. ¿Por qué? Porque esos indicadores me dan la sospecha de que ese país podría estar manipulando la moneda. ¿Te das cuenta? En el caso de México, efectivamente, el superávit comercial ha aumentado, el superávit en cuenta corriente ha aumentado, pero como saben, el Banco Central no ha intervenido en el mercado cambiario, no ha entrado a comprar y vender divisas. Él no lo hace desde el 2017, ¿no? Entonces, como ha cumplido dos requisitos, entonces el Tesoro americano ha agarrado, ha encendido una luz y ha dicho, mira, México tiene un superávit comercial muy elevado contra Estados Unidos, segundo lugar en cuenta corriente. Entonces hay una sospecha de que está manipulando, pero en realidad si se pone a revisar las cifras, se va a dar cuenta que no hay manipulación, que es simplemente producto de la caída económica que sufrimos en el 2020. Rápidamente, en menos de un minutito, tener tu impresión, Rodolfo, de esta, especulación, o más que especulación, comentarios, incertidumbre que ha generado entre algunos inversionistas la salida de capitales y que ya mereció el comentario del gobernador del Banco de México. Sí,
Efectivamente ha habido un proceso. Si uno se fija, la única cifra que tenemos al día de hoy es simplemente la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros. Efectivamente, en las últimas semanas ha habido una disminución interesante. Sin embargo, nosotros no tenemos mucha claridad sobre lo que ha pasado. Acá ha habido una operación interesante. No sé si recordarás, en noviembre del año pasado hubo un ingreso de recursos al mercado de bonos mexicano como de 4 o 5 mil millones de dólares, ¿no? Entonces una operación extraña, es mucho dinero en una sola Bien. operación. Pues ¿Te das cuenta? te queremos agradecer este comentario, Rodolfo Navarrete, director de análisis y estrategia de inversión de Vector Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, buen fin de semana. De igual modo, gracias.